Me comentan si estoy compartiendo, por favor. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces hoy vamos a empezar a hablar del sistema cardiovascular, que miren que está dividido en dos cosas, ¿verdad? Cardio, corazón, vascular, vasos. ¿Ok? Del sistema vascular hablamos la próxima semana, ¿sí? Y hablaremos de el corazón como bomba, que ahí les dejaré una actividad para la próxima semana, que es corazón como bomba. Es cómo funciona ese corazón, como una bomba, como Profe, se fue. Profe, chicos, ¿ustedes escuchan algo? Como que ya se le fue la luz. Ándale. Yo no escucho nada. Pues al profesor no se le escucha nada. Se salió, pronto tuvo problemas. Esperemos a ver qué dice en el grupo o algo. Hola chicos, ya estoy de vuelta. Ahora se cayó el internet, pero ya estoy con datos. Cuéntenme, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos a darle antes que algo más suceda, no friegue. Bueno, entonces, Profe, una pregunta. Eso es lo que usted decía, acaba de decir ahora del corazón. Hay un mapa conceptual sobre ese tema, pero hay otros también que vencen el mismo día. Hay que hacerlo para el mismo día. hay que hacerlos, vencen el mismo día. Bueno, O yo ahorita sea, miro. otros mapas Hay un, vencen el mismo hay día. un, Profesor, vence, hay- uno vence a las 8:12, el otro a las 8:13, el otro a las Ah, 8:14, o sea, todos están está un bien. minuto después. listo, yo ahorita los corrijo. Es el primero el que vencería el día de hoy, que es con lo que íbamos a trabajar. El de hoy, que es de sistema cardiovascular, solo. Luego viene Exactamente. corazón como bomba, que sería para la próxima semana. Yo ahorita lo corrijo. ¿Ok? Ok, profe. Recuerden que estoy hablando de T02, no de P21. P21 es allá Waldi. Tengan presente eso, porque a veces ustedes me dicen, no, pero ahí no aparece nada, no me aparece. Y vamos a ver que están es con P21, que es el profesor Waldi con fisiología. No, ¿Ok? profe, porque dice profesor Simón entre T02. paréntesis. No, 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 no. Es que Waldi tiene allá. Ay, Waldi, que diga profesor Simón, no le prestes atención porque es una copia del T02 que está en P21. ¿Me comprendes? Tienes que Ok, mirar que profe. tú estés en el curso T02. Igual que acá, fíjate que aquí hubo una niña que me estaba diciendo que las notas no aparecían, que yo no las había publicado. Y yo, pero ¿cómo no? Claro, ella estaba buscando en el P21. Ella entraba a la clase de Teams, pero en el P21 y buscando en el P21 y no lo iba a encontrar. Porque yo las colgué en el T02. ¿Oyeron? Entonces, siempre recuerden eso, T02. Yo de todos modos ahorita miro, pero ahora no porque quiero aprovechar el tiempo antes de que cualquier cosa suceda.
ahora no me deja publicar. Vamos a ver qué pasó. Vamos a salir. Ay, ahora qué pasa. Deme un segundo. Yo no sé ahora qué le pasó. Voy a salir, me esperan, por favor. ¿Qué le habrá pasado al profesor? Creo que le quitaron la luz. Hola, hola. Estoy ya de regreso. ¿Me escuchan bien? Hola, profe. Listo. Vamos a darle. Estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar básicamente del corazón, de una de las partes de ese sistema cardiovascular del que hablamos. La próxima semana hablaremos de lo que son el sistema vascular como tal. Bueno, corazón es una palabra que viene del griego cardia y se encuentra ubicado en una porción llamada mediastino medio. Ese mediastino medio es el espacio que está comprendido entre ambos pulmones. Ahorita lo veremos. Va a tener dos segmentos, uno derecho y uno izquierdo.
y va a poseer un tabique medial o longitudinal que lo va a dividir hacia uno derecho y uno izquierdo. Y fíjense que aquí ya están en color azul, porque el lado derecho lleva sangre venosa y entonces en los libros las imágenes siempre nos muestran la sangre venosa de color derecho, azul, porque eso nos dice que ella es pobre en oxígeno. No que no tenga oxígeno, sino que la presión de oxígeno es baja. Mientras que el izquierdo es más rico en oxígeno y tampoco significa que no tenga CO2, sí tiene, pero es menor, mucha menor cantidad. También encontraremos unos segmentos y lo que son las cavidades, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, las cavidades superiores y lo que son el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, que son las cavidades inferiores. Aquí lo tenemos, fíjense que estos son los dos pulmones que van a estar contenidos en lo que se conoce como cavidad torácica. Esa cavidad torácica que es todo esto por encima del diafragma y que está por debajo de lo que es las costillas. Toda esta zona se conoce como cavidad torácica. Esa cavidad torácica está dividida en dos recesos o dos subcavidades. Una que son las cavidades pleurales, una del lado derecho y una cavidad pleural del lado izquierdo. Esas cavidades pleurales contienen a los pulmones. Y otra cavidad que es esta media, ¿sí? Y un poco hacia la izquierda en su parte inferior, que sería el mediastino. Entonces todo lo que tenemos aquí es el mediastino. Mírenlo aquí se ve mejor. Todo este espacio que está entre los pulmones se considera mediastino. Ahora, ese mediastino se divide en dos porciones. En un mediastino superior, que sería este, que es donde vamos a encontrar a la tráquea, al esófago, ¿sí? A esas estructuras que pasan por aquí, lo que son las arterias carótidas, la vena yugular, todo eso. Y vamos a encontrar también hacia abajo, esto de aquí hacia abajo es el mediastino inferior. Presten atención, no le presten atención a esto que dice mediastino medio. Mediastino inferior, todo esto que está abajo. Son dos mediastinos. Ahora, el mediastino inferior, y aquí lo podemos ver, miren, este es el superior y todo esto es el inferior. Ese mediastino inferior se divide en tres porciones. Esto es columna vertebral, aquí vemos la médula y vemos los cuerpos vertebrales. Y esto es anterior porque aquí estamos viendo al esternón. Entonces miren, esta zona de amarillo se denomina mediastino anterior porque está hacia la parte anterior. Esta zona de verde será el mediastino posterior porque está hacia la zona posterior. Y esto que tenemos aquí entre los dos mediastinos es el mediastino medio. En ese mediastino medio es donde va ubicado el corazón, ¿sí? Entonces fíjate que cuando me dicen mediastino medio no significa que haya tres mediastinos, solo hay dos, pero el inferior se divide en tres. Entonces está en una de las porciones del mediastino inferior. Acá lo vemos desde una visión superior. Vamos a ver, bueno, esta visión no es, aquí lo estamos mirando desde abajo. Es un corte transversal, pero no lo estamos mirando desde arriba, sino desde abajo. ¿Cómo sé eso? Preguntarán ustedes. Porque miren, tenemos la aorta descendente y la aorta siempre está hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y miren que aquí la aorta estaría hacia el lado derecho. Quiere decir que esto es corte transversal, pero lo estamos mirando desde abajo, ¿ok? Así como los cortes esos que teníamos de riñón que los mirábamos desde abajo. Pilas con eso. Entonces siempre tener en cuenta que hacia la izquierda está la aorta descendente y el esófago es más medial. Bueno, él también posee una membrana que parte, lo primero que hay que entender es que ya no hace parte del corazón, pero que lo está envolviendo, que se denomina pericardio. Miren, peri, que significa alrededor, cardio, corazón. Entonces dice una membrana que está alrededor del corazón. Es un saco fibroceroso. Algunos libros dicen que solo es una serosa que lo está envolviendo. Y todas estas serosas que cubren órganos o que envuelven órganos de nuestro cuerpo poseen dos hojas o dos componentes. Una hoja que se conoce como pericardio, bueno, en este caso pericardio fibroso y pericardio seroso. Este pericardio seroso se va a dividir
en dos hojas. Y aquí lo vamos a ver. Mírenlo aquí. Aquí tengo esta membrana que me está cubriendo. Miren cómo lo cubre a todo el corazón. Y a los pulmones también tendrán una pleura, que es serosa, que los va a cubrir. Y lo que es el sistema digestivo también tiene en la cavidad abdominal unas membranas que se llaman peritoneo, que los va a cubrir. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos cómo nos está cubriendo. Y fíjense que aquí hay, entre esas dos hojas, que hay una hoja que es más externa y otra hoja, miren. Y aquí se forma lo que es un seno, que es el seno coronario, el seno pericardio, perdón. Ahora, el pericardio seroso va a tener esas dos láminas que les decía, igual que lo va a tener la pleura. Habrá un pericardio, una hoja que está pegada a la víscera. Vamos a ver si por aquí tenemos una muestra, una figura, ¿no? Va a haber una que está pegada a la víscera en sí, que va a estar encima de ella, que sería esta que tenemos aquí. Va a estar pegada a la víscera y esa se conoce como pericardio visceral. O sea, la palabra víscera significa órgano interno. Entonces, cuando hablamos de un pericardio visceral es aquel que está pegado a la víscera, en este caso del corazón, por eso se llama pericardio, pero cuando veamos la pleura visceral estará pegada al pulmón, ¿sí? Ahora, existe otra hoja, que es esta, que estaría más separada, que ella está más pegada a lo que sería el mediastino como tal, a la pared del mediastino, y se conoce como pericardio parietal. Entonces, acuérdense, parietal, pared, visceral, víscera, el órgano. Entonces, siempre acuérdense, cuando me hablan de visceral es porque está pegado al órgano, a la víscera. Y parietal porque está pegado a la pared, o sea, lo que rodea ese órgano. En realidad, pues, es una sola hoja, porque en realidad lo que hace es que cuando llega a ciertas partes, por ejemplo, llega aquí, mire, ella se devuelve. Aquí ya llegó a su final y entonces se devuelve, miren, que es el mismo pericardio que se devolvió y formó dos hojas. ¿Ok? Aquí vemos el resto, que estos sí pertenecen a las capas de lo que es el corazón. Entonces se dice que esa capa serosa, que tiene la hoja pegadita a lo que es el corazón, en este caso, o sea, la víscera, ese pericardio visceral, también es conocido como epicardio. Epi, ese prefijo significa sobre, cardio corazón, sobre el corazón. Entonces es una capa que está sobre el corazón y ese sería el mismo pericardio visceral. El miocardio es la fibra muscular. Mio, este prefijo, es músculo, hace alusión a lo que es músculo, y cardio al corazón. Entonces miocardio es el músculo cardíaco o músculo del corazón. Este músculo va a estar rodeando a esta parte, y es la parte más gruesa que tiene ese corazón. Y tendrá un endocardio, que endo significa dentro, cardio corazón, dentro del corazón. Es la parte más interna y es endotelial. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar en contacto con la sangre, ¿verdad? Con todo lo que entra ahí. Vamos a mirarlo. Aquí lo podemos ver. Vemos el pericardio, que sería el pericardio, la hoja pericárdica parietal. Esta que tenemos aquí, que sería la visceral, también conocida como epicardio. Luego tenemos esta ancha, miren, que es el miocardio, la más gruesa. Y esta que sería la más interna, que es el endocardio. Mírenlo aquí, este pedacito es sacado de acá. Entonces aquí estaría el pericardio parietal, el epicardio o pericardio visceral, el miocardio y el endocardio, que va a estar en contacto con la sangre. Aquí también podemos verlo. Miren ese miocardio. Esto es un corte también transversal y lo estamos mirando desde abajo. Volvemos a lo mismo. Miren que la aorta está del lado derecho y la aorta no va del lado derecho, sino del lado izquierdo. Así que lo estamos mirando desde abajo. Y entonces aquí vemos cómo ese miocardio, miren, es tan grueso, formándome toda esta parte. Tendríamos también
el endocardio, que sería la parte más interna, que va a estar en contacto con la sangre, y lo que es el epicardio. Miren cómo ese epicardio me está rodeando por fuera a ese corazón. Aquí hay dos hojas, ¿la ven? La hoja pericardio parietal, perdón, y el pericardio visceral, que también es conocido como epicardio. Situación. Bueno, ya vimos que está en la parte media del tórax, en lo que se conoce como mediastino medio, y sus elementos de sostén básicamente son el pericardio, el parietal, que miren cómo ahí está atrapado con unos ligamentos aquí, en esta zona del músculo diafragma, que ustedes todavía no conocen ese músculo, pero de repente en el colegio sí escucharon hablar de él, cuando veían en noveno grado, que se ven las funciones del sistema de lo que es el organismo, el cuerpo humano como tal. Entonces, esto miren cómo es este músculo diafragma, que es el que me ayuda con la respiración, que él baja aquí, cuando se contrae se echa hacia abajo y cuando se relaja se pone así, en una cúpula, se va hacia arriba. Y entonces fíjense cómo él está aquí. De hecho, esta cara del corazón, ahorita veremos que esta cara se llama cara diafragmática o cara inferior, ¿sí? Porque está en contacto con el diafragma. Aquí ocurre algo especial, que a veces hay infartos que simulan, aquí debajo vendría, por aquí vendría el estómago en esta zona. Hay infartos de la cara diafragmática, que como todo esto está inervado por los mismos nervios frénicos, simulan como si tuviese el paciente una epigastralgia, un dolor epigástrico, y en realidad está haciendo un infarto de cara diafragmática. Entonces hay que estar pendiente de esos dolores epigástricos que aparecen en un paciente. Hay que mirar otros signos, si no hay diaforesis o algo, porque podría tratarse de un infarto. Listo, entonces aquí miren, quitamos toda esta zona que ustedes ven, hemos aquí abierto, hemos quitado, y miren, ya vemos, quitamos la grasa, quitamos el timo que estaba ahí, que es esta glándula que tenemos acá. Lo hemos quitado y miren, encontramos ya a un corazón, que lo estamos viendo en esto, con este pericardio rodeándolo, que está dentro de esta cavidad que se llama mediastino medio. La forma, bueno, tendrá una forma, dicen algunos que de cono, algunos libros dicen que de pirámide, triangular, eso es, pues, relativo dependiendo del libro donde usted lo busque, pero en realidad sí tiene una forma cónica o piramidal o triangular, pero invertida. ¿Qué quiere decir eso? Que la base va a ser superior y el ápex o la punta, el vértice que se llama ápex cardíaco, va a ser inferior. Él no está colocado de manera recta, sino que va oblicuo, va en una manera oblicua, ¿sí? Se dice que la base está más hacia atrás, hacia posterior. Miren, yo no sé si ven aquí que esto está más, como más atrás, y el ápex está más hacia adelante. O sea, que el corazón en su base viene desde atrás hacia adelante, pero también viene desde derecha hacia izquierda, pero también viene desde arriba hacia abajo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pero en manera oblicua. Se dice que ahí se encuentra un ángulo más o menos de 40 grados, entre 40 y 60 en realidad. Cuando estudien electrocardiografía se darán cuenta de que esa angulación es de más o menos entre 40 y 59 grados exactamente. Entonces lo que les decía, el eje longitudinal va de abajo a adelante y de izquierda a derecha. ¿Okay? Va de derecha a izquierda. Generalidades, pues ya vimos su forma, su orientación, vimos sus capas y hablemos de las cavidades. Aquí ya hicimos un corte y vamos a notar que allí aparecen unas cavidades. Dos cavidades superiores, que serían estas, y dos cavidades inferiores. Las inferiores se conocen con el nombre de aurículas o atrios. Y las inferiores se conocen con el nombre de ventrículos. Y como hacia acá el lado es izquierdo y hacia acá derecho, entonces esta aurícula, la aurícula que está hacia este lado y el ventrículo hacia este lado, entonces son derechos. Aurícula derecha, ventrículo derecho.
Y habrá una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. Fíjense que aquí es sencillo porque ya me lo están dibujando con rojo y azul, y esto me está diciendo enseguida que la sangre que pasa aquí en esta zona es sangre venosa, sangre pobre en oxígeno y rica en CO2, mientras que la que está aquí, que es bastante roja y que va a salir por la aorta, es sangre rica en oxígeno y pobre en CO2. ¿Ok? Tenemos también unas válvulas, ¿sí?, que vemos aquí que están ubicadas, miren, entre las aurículas. Hay unas que están ubicadas entre las aurículas y los ventrículos. Una entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y otra ubicada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. También tenemos válvulas que están ubicadas entre los ventrículos y las arterias. Esta es la arteria pulmonar, y entre el ventrículo y esta, que es la arteria aorta. A estas válvulas en conjunto se le da el nombre de válvulas semilunares o sigmoideas o sigmoides, porque tienen una forma de S. Entonces, a veces las llaman así, semilunares o sigmoideas. Las otras se denominan aurículo-ventriculares, porque están entre las aurículas y los ventrículos. También las pueden encontrar como A-V, ¿ok? ¿Qué significa aurículo ventricular? Esa es la abreviatura para aurículo ventricular. Miren que aquí nos los muestra como una pirámide, ¿eh?, con una base que sería esta donde están los grandes vasos, y un vértice que sería este, que sería el ápex cardíaco. Allí vemos lo que son los atrios. Aquí estaría el ápex cardíaco, está la base que ya les dije, y aquí está, que es la base donde están los grandes vasos que llegan a ella o que salen de ella. Aquí vamos a encontrar esto que estamos viendo, es la aurícula derecha. Esta es una visión anterior, esta es la cara anterior o anterolateral, le dicen algunos. Y vemos aquí lo que sería la aurícula derecha, esto que está aquí de verde, que es una parte de ella, pues sería lo que es la orejuela, que después veremos. Mientras que esto que vemos de color rojo sería que allí estarían la aurícula izquierda. Ahora, pero la aurícula izquierda en la parte anterior, en la cara anterior, no se ve muy bien. ¿Sí ven? Ella no se ve muy bien. Nosotros, para poder verla de mejor manera, las aurículas las miramos en la cara posterior, porque aquí están los grandes vasos, aquí estaría la aorta, la arteria aorta, y la arteria pulmonar, que no me dejarían que yo la pudiera ver. Por eso se sombreó aquí de rojo, para que sepan que allí está. Y esto es una parte de la aurícula derecha, que se vería mejor en la cara posterior. Mírenla aquí, ahora sí. Miren la diferencia en la parte posterior. Aquí sí se ve claramente cómo están separadas las aurículas, que son estas superiores, de lo que son los ventrículos, que estarían inferiores. ¿Okay? Aquí vamos a encontrar unos surcos. Bueno, encontramos también lo que son las desembocaduras de las venas cavas. Entonces tendríamos hacia arriba, recuerden que es la base superior, entonces sería la vena cava superior. Y esta que viene hacia abajo sería la vena cava inferior, que ellas van a drenar su sangre a lo que es la aurícula derecha. Mírenla acá. Esta es la parte que estábamos viendo por delante, la orejuela, todo esto. Entonces, si nos damos cuenta, la aurícula derecha es mucho más grande que la aurícula izquierda. ¿Por qué? La razón es sencilla. Igual va a ser con el ventrículo derecho, porque ella va a recibir mucho más sangre. Ella se encarga más de lo que es volumen de sangre, lo que es la volemia, y no tanto de presión, porque en ella ahorita veremos que la presión es muy baja. Mientras que la aurícula izquierda, que sería esta, miren que es como más cuadrilátera, parece como un morralito, ella es más pequeña porque ella tiene que ver mucho más con presión, porque ella va a generar mucha más presión, ¿ok? Entonces, tanto ella como el ventrículo izquierdo van a ser mucho más pequeños. Otra diferencia, que aquí en esta izquierda vemos que hay 4 venas. Miren, a ella llegan 4 venas, que son las venas pulmonares. 2 que vendrán
del pulmón derecho, que serían estas, las venas pulmonares derechas, y estas que serían las venas pulmonares izquierdas que vienen del pulmón izquierdo. Ahí están esas venas pulmonares. También tenemos un surco, como les decía, este surco, el surco interauricular. ¿Por qué se llama interauricular? Porque ustedes ven que está entre, inter significa entre, auricular, aurículas. Entonces, está entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. ¿Okay? Entonces aquí vemos ese surco interauricular. Ahora, ese surco, recuerden que un surco es una depresión, ese surco es una depresión, ¿sí? Que me deja algo que pasa por allí, que después veremos, cuando veamos las arterias nos vamos a dar cuenta que por allí pasan algunas cositas. Pero eso lo vemos aquí por fuera. Pero si nosotros vemos una depresión por fuera, un segundito, si nosotros vemos, por ejemplo, si aquí algo hace esto, miren, esto es afuera, vamos a colocarle aquí afuera, y esto es adentro, o sea, interno, ¿vale? Entonces, miren, todo lo que me haga una depresión aquí, en la parte interna, por el contrario, me hace una elevación, o sea, es cóncavo aquí y convexo acá. Quiere decir que este surco se corresponderá con algo allá adentro, que después veremos, ¿sí? Que es una elevación que hay allá en la parte interna. ¿Listo? Bueno. Tenemos también lo que es el surco terminal. Miren, este surco terminal ya va a estar entre lo que es este segmento de la vena cava superior, parte de lo que es la aurícula derecha y esto que es la orejuela, ¿verdad? Ahí se forma como un surco que también lógicamente va a corresponder a una elevación que habrá en la parte interna. Cuando veamos la constitución interna nos daremos cuenta porque apenas estamos viendo la configuración externa. Tenemos otro surco que me está dividiendo, me está separando a las aurículas, a las cavidades superiores, tanto izquierda como derecha, de los ventrículos, que son las cavidades inferiores, tanto izquierdo como derecho. Se conoce como surco coronario, en algunos libros aparece así, sobre todo en los más antiguos, o surco aurículo ventricular, porque está entre aurículas y ventrículos. Fíjense que ya ahí vemos que ese surco está formado por este seno, que es el seno coronario, que es un seno venoso, y entonces me deja este surco, lo hace bastante grande en esta porción posterior. ¿Ok? Allí vemos, miren, esto es en la visión posterior, que se ve bien, pero en la visión anterior, aquí medio se aprecia un poco porque la grasa pericárdica me lo está cubriendo. No lo notamos muy bien, pero también existe porque eso es la separación. Aquí vemos la cara, lo que son las caras. Entonces vamos a ver la cara externocostal o cara anterolateral o anterior. Miren, porque ella me está mirando, se llama esternocostal porque me está mirando hacia lo que son el esternón, que estaría aquí medial, y las costillas, ¿verdad? Entonces por eso se denomina esternocostal. De hecho, en la región externa del tórax decimos, y ahorita vamos a ver por allí hay una lámina donde nos describe lo que es la región precordial o el precordio. Ese precordio, región precordial, es la zona en el tórax, pero en la parte externa, donde va ubicado el corazón. No internamente, que es en el mediastino medio, sino en la parte externa, en el tórax externo. Bueno, ahí encontramos entonces esa cara, miren que es toda esta que tenemos aquí. Fíjense que hay una porción que no pertenece a esa cara anterolateral o esternocostal, que va a ser la cara izquierda o cara lateral izquierda, también le dan ese nombre, o cara pulmonar, porque está mirando hacia el pulmón derecho. En esa cara intercostal vamos a encontrar algunos reparos anatómicos. Vamos a encontrar una elevación que aquí, bueno, vamos a mirar atrásito, aquí se ve, no, hay una donde yo lo vi ahorita, mejor, aquí. Miren cómo aquí hay una elevación. ¿Sí ven? Esta es la cara anterior, esta es una cara anterior. Aquí vemos el surco auriculoventricular visto desde anterior. Esta
esta sería la orejuela derecha, esta sería la orejuela izquierda, que hacen parte de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. Fíjense que esta es la cara anterolateral, esta que tenemos aquí. Y esta cara, aquí vamos a encontrar esta elevación, que no es más que el cono, ¿cierto? Esto es la arteria pulmonar, que cuando va saliendo aquí produce esta elevación, y entonces ya se nota allí esa elevación, el tronco de la arteria pulmonar, que es este que estamos viendo allí, mírenlo, y se conoce como cono arterioso. ¿Por qué? Porque es de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar sería esta que está aquí arribita, el tronco de la arteria pulmonar. Después ella se va a dividir en una arteria pulmonar izquierda, derecha, perdón, y una izquierda para este lado. Aquí vamos a encontrar también, hacia el otro lado, en esa cara, aunque no pertenece al corazón, sino a lo que es el sistema vascular, que sería la arteria aorta, la raíz o aorta ascendente. ¿Sí? Ella después se dividirá en callado aórtico y luego en aorta descendente. Pero por ahora vamos viendo que ella tiene relación aquí entonces con la aorta ascendente. También vamos a encontrar este surco que vemos así en la parte anterior, por donde va a transcurrir una arteria y una vena que hacen parte de la rama de la coronaria, que después veremos, que se conoce como arteria interventricular anterior y vena interventricular anterior, porque estamos en la cara anterior. Y me está dividiendo al corazón, a las cavidades inferiores, en un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Tenemos también las orejuelas, que ya les había dicho, lo que es la orejuela de la aurícula derecha y la orejuela de la aurícula izquierda. Aquí, esta era la visión donde les digo, miren, esa cara, esta que vemos aquí, se llama cara externo-condrocostal o externocostal, externo o cara anterior, porque está mirando hacia el esternón y hacia las costillas. Estos que vemos aquí son los focos de auscultación cardíaca, que quiere decir que son aquellos lugares en donde se van a auscultar mejor los ruidos cardíacos de cada válvula. ¿Okay? Después veremos cuando estemos mirando lo que son las válvulas. Aquí vemos el surco interventricular anterior, miren, que me está separando el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Ahí tenemos la cara izquierda. Esa cara izquierda también ya dijimos que se conoce como pulmonar, porque fíjense que está mirando hacia la cara como cara pulmonar. Se conoce como cara anterolateral del ventrículo izquierdo, pero la anterolateral izquierda. Profe, yo no sé si es mi internet, pero se le... Se escucha entrecortado. Sí, profe, Sí, se escucha profe. bastante cortadito. ¿Por qué no me dice? Bueno, ya va. Denme un segundo. Ahora sí me escuchan mejor. Sí, profe. Bueno, entonces veíamos la cara izquierda o anterolateral del ventrículo izquierdo, que sería esta que mira hacia el pulmón, y entonces también se conoce como cara pulmonar en algunos libros. Aquí la podemos ver mirándolo desde el lado izquierdo. Fíjense, quitamos el pulmón izquierdo y podemos verlo de lado.
Aquí, lógicamente, que para poder verlo, lo levantamos con unos ganchos. Esto que estaría aquí sería la cara diafragmática. Esta, que cuando lo soltemos esto, ella caería aquí sobre el diafragma. Allí también la podemos ver. Esto sería la cara anterior, esto sería la cara posterior, y esto que está aquí sería la cara lateral izquierda, esta que no está pintada de color. Aquí vemos por debajo lo que es la cara diafragmática, que ya dijimos que estaba en relación con el diafragma, que es el músculo que me está separando cavidad torácica de cavidad abdominal. En ella vamos a encontrar lo que es la cara posterior de los dos ventrículos. La vamos a encontrar que estaría aquí, en la parte lógicamente posterior. Y vamos a encontrar el surco interventricular posterior, que también me está dividiendo, pero por la cara posterior, a los ventrículos, en ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Aquí la podemos ver. Mírenla, entonces esto sería la cara posterior. ¿Cómo sé que es posterior? Hombre, sencillo. Miren que aquí se ven mejor las aurículas. En la cara anterior, las aurículas no se ven bien. Bueno, entonces aquí tendríamos esa cara y miren el surco interventricular, pero posterior, porque estamos en cara posterior y me está dividiendo. Esto sería el ventrículo izquierdo, miren, izquierdo, y este sería el derecho. El derecho se ve mucho más grande cuando lo vemos en la cara anterior y el izquierdo se ve más grande en la cara posterior. Eso se debe a ese ángulo oblicuo que tiene el eje del corazón. Aquí también, para que se ubiquen, recuerden, las cavas son derechas, la aurícula derecha, las pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. Y también miren que la aorta, aquí ella se va hacia abajo, hace el callado, esto sería el callado aórtico, y vendría y cambiaría de dirección hacia abajo, convirtiéndose en aorta descendente. Generalmente cuando nos cortan el corazón, cortan todos estos vasos y nos muestra hacia donde está apuntando la aorta, hacia donde apunta, es el lado izquierdo. ¿Ok? Ahorita lo ponemos en práctica varias veces. Miren, aquí me está apuntando hacia allá, quiere decir que este es el lado izquierdo. Eso en una visión anterior, en la cara anterior, que es esta que tenemos aquí. Pero miren que acá en la cara posterior me está apuntando hacia acá, quiere decir que entonces esto es izquierdo y esto para acá es derecho, para que les sea más sencillo al momento de ubicarse. Bueno, hablemos de la base del corazón. Entonces la base del corazón está constituida por todos estos vasos, estos grandes vasos que están allí. Miren, esto es una visión superior, la estamos mirando desde arriba, ¿sí? Si miramos desde arriba, esto es la aurícula izquierda, esto es la aurícula derecha, esto sería posterior, esto que está acá. Vamos a ir poniéndolo. Esto que está aquí sería posterior y esto que está acá será anterior. ¿Ok? ¿Por qué? Porque miren que aquí estamos las aurículas, las vemos mucho mejor hacia la parte posterior. Y hacia adelante vamos a ver siempre lo que son estas arterias. La arteria pulmonar siempre, que es más anterior, está por delante de la arteria aorta. Recuerden que la pulmonar atraviesa la aorta, le pasa por encima. Entonces ahí vamos a ver esta zona, la zona donde se encuentran las arterias, las grandes arterias, con sus válvulas sigmoideas o semilunares, que son estas, que ustedes ven, que me van a comunicar. Profe, disculpe, Cuéntame. la que está de rojo, ¿cómo se llama? ¿Pulmonar o No, aórtica? esa es la aorta. Aorta. Ok. Es más posterior. Y la pulmonar es más anterior. Es la que está de azul. Entonces aquí vamos a encontrar las válvulas. Entonces las válvulas semilunares o sigmoideas, que son estas, que me están comunicando a lo que son los ventrículos con las arterias. Entonces me comunican al ventrículo derecho con la arteria pulmonar y al ventrículo izquierdo con la arteria aorta, ¿sí? Entonces esas válvulas van a tomar el nombre de la arteria. Por ejemplo, esta válvula se llamará válvula aórtica porque está en la aorta. Y esta válvula se llamará válvula pulmonar porque está en la pulmonar.
Ok, aquí también logramos ver las orejuelas. Miren, esta es la orejuela izquierda, que viene desde acá. Y esto sería la orejuela derecha. Y aquí vemos algo que ya les dije, que es que la aurícula derecha, que es esta, es mucho más grande que la aurícula izquierda. ¿Ok? Más o menos sería así. Es mucho más ancha, mucho más grande. Que ella va a recibir mucho más sangre. Esto es derecho, esto es izquierdo. ¿Se acuerdan que dijimos que las cavas, esta es la cava superior? Entonces, eso es derecho, porque ella siempre está hacia el lado derecho. Allí vemos esa zona, la zona inter, que se encuentra allí, intercardíaca, que está separando lo que es posterior de lo que es anterior. Hablemos un poco del vértice. Miren el vértice pulmonar, que se conoce con el nombre de ápex, ápex cardíaco, ápex. De hecho, hay un pulso que se palpa allí en esa zona y se conoce como pulso apical, por lo mismo, ¿sí? Porque es del ápex. ¿Dónde podemos? Recuerden que dijimos que la base era más posterior y el vértice o punta, llamado ápex, era más anterior, ¿verdad? Entonces, en un paciente, esto se hace bastante anterior y nosotros lo captamos ¿dónde? Trazamos una línea, lo que es la línea medio clavicular, o sea, tomamos la clavícula y sacamos un punto medio de la clavícula y de ahí lanzamos una línea hacia abajo y buscamos el quinto espacio intercostal. Nos vamos al quinto espacio intercostal y donde se cruce con esta línea, allí podemos encontrar el ápex. Podemos inclusive, para forzarlo, sobre todo en pacientes delgados, podemos hacer que el paciente se acueste del lado izquierdo en decúbito lateral izquierdo. Y entonces al hacerlo, por gravedad el corazón tratará de bajar un poco más y llegaría casi a esta porción. Y yo podría en un paciente bastante delgado colocar un bajalengua en esta zona, miren, y solo dejar que el latido, ese ápex que usted siente con los dedos cuando está palpando ese pulso apical, dejar que golpee lo que es el bajalengua y verán que el bajalengua se va moviendo conforme se vayan dando los latidos, ¿ok? Bueno, entonces eso es la punta o vértice del corazón. Aquí vemos los surcos, que vamos a repasarlos, que ya los vimos, pero vamos a repasarlos nuevamente. Entonces encontramos, miren, cara anterior, vamos a encontrar el surco aurículo ventricular, surco. Ya saben que por dentro todos estos surcos son depresiones que por dentro se van a ver como elevaciones. Eso lo tenemos claro. Surco aurículo ventricular, el surco interventricular anterior, porque estamos en cara anterior. Aquí estaría un surco también interauricular que no se ve muy bien porque me los están tapando los grandes vasos. Pero aquí también estaría ese surco que me va a dividir a la aurícula izquierda, que es esta, de la aurícula derecha. Por la cara posterior se ve mejor ese surco, miren, el surco interauricular posterior me está dividiendo a la aurícula izquierda de la aurícula derecha. Vamos a encontrar también el surco el surco aurículo-ventricular que está entre las aurículas y los ventrículos en la cara posterior, que se va a ver mucho más grande por el seno venoso coronario que tenemos allí. Y aquí tenemos este surco que es el surco interventricular posterior, porque estamos en la cara posterior. Aquí también los vemos como ellos, miren, prácticamente están comunicándose y me están dividiendo a ese corazón en una parte que sería superior y una parte inferior. Pero además también me lo divide en una parte derecha y en una parte izquierda, ¿sí? Aquí vemos el área precordial de la que hablábamos. Miren que está ubicado más o menos a nivel de lo que es la tercera costilla, ¿okay? Que es esta que tenemos aquí, la tercera costilla.
Eso sería más o menos donde se ubica se dice que uno toma este borde external o línea paraexternal y lanza 1 centímetro sobre el borde de la tercera costilla y luego lanza una línea hacia abajo que se haga curva o elipsoide hasta la quinta costilla. ¿Ok? Luego, del lado izquierdo, trazamos una línea desde ahí donde está la articulación condroesternal de la costilla de 2 centímetros y luego lanzamos nuevamente una elipsoide que se va a juntar con una línea que lanzamos desde la línea media o medio external de 8 centímetros y que termina en el borde de la quinta costilla. Entonces ahí unimos esto y eso me da esta zona que se conoce como área precordial o precordio. Por eso ustedes a veces escuchan que cuando están en urgencia de pronto llega alguien y dice un paciente con un dolor precordial. Todo dolor en esa zona se considera un dolor precordial, un dolor cardíaco hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que hacerle todos los protocolos necesarios como si fuera un paciente que tuviera un dolor cardíaco. ¿Ok? Si después descarto eso, entonces empiezo a buscar otras opciones. Pero lo primero que hay que hacer es eso. No primero descartar enseguida, ¿no? No, eso no es, vamos a buscar otras cosas que eso no es. No, no es, no, hay que hacerle las enzimas, hay que hacerle su electrocardiograma, hay que colocarle oxígeno. ¿Sí? Eso es lo primero. Aquí vemos los focos de auscultación, que son un foco pulmonar, un foco que sería este que tenemos aquí, el foco pulmonar, el foco aórtico. Quiere decir que en esa zona, en ese tercer espacio intercostal, es donde se va a auscultar lo que es en ese segundo espacio intercostal es donde se va a auscultar mejor la válvula pulmonar. Acá en el segundo espacio intercostal, pero del lado derecho, es donde se va a auscultar mejor la válvula aórtica. Miren que aquí en el ápex, lo que sería quinto espacio, ¿verdad? Con línea medio clavicular es donde se va a auscultar mejor la válvula mitral, que es la válvula auriculoventricular izquierda. ¿Okay? Y esta que tenemos aquí, que es la tricuspidia, que se ausculta lo que es en la tercera, en el tercer espacio intercostal del lado izquierdo. Y existe uno que se dice que es el accesorio, que es este que está en el cuarto espacio intercostal. Entonces, cuando uno escucha, por ejemplo, un soplo y quiere saber de cuál de las válvulas es, entonces puede uno auscultar en estos focos a ver en cuál se escucha mejor, en cuál se determina. Eso se puede ir haciendo. Ustedes, yo les recomiendo que vayan auscultando a todo el que pueda. Con su fonendo y todos que lleguen a su casa comiencen a auscultarlo y comiencen a ocultarles en esas áreas, en esas zonas, para que vayan acostumbrando su oído. Bueno, anatomía interna de lo que son los atrios o aurículas. Y entonces empezamos por la aurícula derecha. Miren que esta es la aurícula derecha. Hombre, ¿cómo sé? Porque aquí están las cavas, cava superior, cava inferior. Aquí esto sería la aurícula derecha. Fíjense que la hemos cortado para verla por dentro. Entonces, vamos a mirarla. Esto sería lo que es la pared externa, ¿sí? La pared externa, la que va hacia el lado externo, que sería esta, que la hemos removido y la estamos mirando desde adentro. Esa pared externa vemos que tiene un montón de músculos aquí, que se conocen como músculos pectíneos, y que tienen gran importancia porque esos músculos evitan que se formen trombos o coágulos, ¿ok? Eso es lo que tratan de evitar estos músculos pectíneos. Aquí vamos a encontrar lo que es la pared posterior, o sea, la que está mirando hacia la cara posterior, hacia atrás, que parte de ella sería esta también, porque como de aquí la quitamos, entonces parte de ella sería también la pared posterior. Vamos a encontrar también lo que es la pared anterior, la que mira hacia la cara anterior. Y aquí en esta pared anterior, fíjense que vamos a ver lo que es la válvula auriculoventricular. Y esto es bien importante porque esta válvula está oblicua hacia adelante, mientras que
la auriculoventricular del lado izquierdo, ella está vertical, o sea, va de arriba a abajo, no va hacia adelante, sino de arriba hacia abajo. Vamos a ver la pared interna que se contrapone con esta. Si yo la cierro aquí, miren, en la contraposición a la pared externa, que sería esta pared interna. Esa pared interna me la constituye lo que es el tabique interauricular, o sea, el tabique que está entre las aurículas. Quiero devolverme un momento. Voy a buscar una imagen antes de pasar a esto para que puedan entender unas cositas de mejor manera. Yo pido una imagen aquí que ahorita la pasamos. Ahí está, esta imagen. Ok. Entonces, aquí en esta imagen quiero mostrarles algo que se me olvidó, que nos lo van a hablar ahora los tabiques. Nosotros vemos aquí, miren, ¿se acuerdan que había un surco del lado interno, verdad? Del lado externo, perdón. Entonces aquí del lado interno estará una elevación que será todo esto que se conoce como septum o tabique interventricular, porque está entre los ventrículos. ¿Ok? Si quito esto de aquí, podría haber también otro tabique que sería el tabique interauricular, que sería como una pared, que es la que yo les estaba mostrando ahora desde la aurícula derecha, la pared interna de la aurícula derecha. Y la pared interna de la aurícula izquierda también será, me está dividiendo a la aurícula derecha de la aurícula izquierda, iría más o menos en esta porción. Y encontraremos también un tabique que va aquí, que se llama tabique auriculoventricular, que va aquí en esta zona y que es bien importante para la conducción eléctrica. ¿Ok? Este tabique. Las zonas que no tienen tabique aquí serían lo que son las válvulas, ¿verdad? Pero el resto, donde no hay válvulas, está el tabique auriculoventricular. Y él es importante porque él me evita, en cuanto a la conducción eléctrica, me va a evitar que el impulso eléctrico pase por cualquier lado hacia los ventrículos. Debe pasar solo por una parte que no tiene tabique auriculoventricular, que sería el nodo sinusal y el haz de His. ¿Sí? Que cuando veamos la conducción eléctrica hablaremos de ello. Y ahí vamos por la pared interna. Esta pared interna entonces sería esa que les digo, el tabique interauricular. Él también tendrá aquí esta estructura que se denomina fosa oval, porque es una fosa que tiene forma oval, forma ovoide, forma de un huevo. ¿Okay? Esta fosa oval es lo que queda del conducto cuando aquí, bueno, en la vida intrauterina, como los pulmones no funcionaban, entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda hay una comunicación. Entonces la sangre se mezcla, tanto la sangre del lado derecho, o sea, la sangre venosa, con la sangre del lado izquierdo, o sea, la sangre arterial. Se van a mezclar. Ya que no hay pulmones para poder oxigenarle, entonces hacen esto. Cuando más o menos eso se cierra o se debe cerrar a las 28 semanas de gestación. Cuando el embrión tiene alrededor de 28 semanas, debe cerrarse. Y entonces al cerrarse se forma un tejido fibroso allí que me deja una cicatriz, que por eso se ve eso en forma oval. En algunas personas este ducto permanece. Hay un montón, hay medicamentos que hacen, por eso es que hay que tener cuidado con que se le envía a una mujer embarazada. Hay medicamentos que pueden hacer que este ducto no se cierre a esas 28 semanas. Y entonces aparece algo que se conoce como permanencia del ductus arteriovenoso. Y eso me va a seguir mezclando la sangre y lógicamente ya los pulmones están funcionando, ya no se necesita que se mezcle, porque entonces la sangre oxigenada se va a mezclar con sangre no oxigenada y se van en esa mezcla se diluye, ¿cierto? Y entonces el oxígeno ya no va a estar en la proporción adecuada, ¿ok? Para irrigar, entonces en estos pacientes presentarán cianosis, presentarán signos de mala perfusión. Bueno, esto es la pared interna. Y tenemos la pared inferior, que sería esta que tenemos aquí. En esta pared inferior también vamos a encontrar la desembocadura de esta vena, que es la vena cava inferior, con su válvula, que dicen aquí que tiene una válvula, que es medio una válvula allí, o sea, es un repliegue, porque en realidad no funciona como válvula. Y vamos a tener también la desembocadura del seno venoso coronario. ¿Se acuerdan el seno venoso coronario que iba por el, o que va por el
por el surco auriculoventricular posterior, que ahí es donde se ve mejor, ese seno coronario desemboca aquí. Y aquí también tendrá una válvula, ¿sí? Aquí estaría esto, que sería la válvula de Tevesio, que es este repliegue, el de la cava inferior, y eh, el del seno coronario, el seno venoso coronario, perdón, se denomina válvula de Eustaquio. También tendremos una pared superior, ¿De qué, profe? Disculpe. Eustaquio. Ok, gracias. Okay. Aquí tendremos la pared superior. En esa pared superior, pues vamos a encontrar esta zona y vamos a encontrar lo que es la entrada a orejuela del lado derecho. Aquí lo vemos en una perspectiva, eso sería un cubo, y ahí le vimos cara superior, cara inferior, cara externa, cara interna, cara anterior y cara posterior. ¿Vieron? Ahí están las caras. 6 caras posee. Bueno. Aquí vemos en la pared externa lo que ya yo les había dicho, los músculos pectíneos, ¿verdad? Que nos ayudan a que la sangre que entra aquí, que miren que va, prácticamente entra sangre de aquí y sangre de acá, así que los dos flujos tienden a encontrarse, aunque aquí hay una elevación, que es el tubérculo de Lower, que hace que la sangre, no sé, por ejemplo, que la cava superior no me eche por gravedad la sangre hacia acá y haga que se devuelva. Este tubérculo de Lower hace que la sangre coja diferentes caminos, tanto la que viene de la cava inferior como la de la cava superior. Ahorita lo vemos. Aquí vemos eso, miren la pared externa, los músculos pectíneos o pectinados, que me ayudan entonces a que no se produzcan esos trombos. Aquí vamos a ver eso que nosotros veíamos como surco, ¿se acuerdan? Ese surco interauricular que veíamos en esta cara posterior, perdón, este surco terminal, se va a convertir por dentro en lo que es la cresta terminal. Ese surco era el que estaba entre la orejuela, la vena cava superior y la parte de la aurícula. Mírenlo allí, esa cresta terminal o cresta terminalis. Vamos a encontrar también lo que es el seno venoso de las cavas, que es esto que vemos aquí, en esa pared posterior. Vamos a encontrar el seno venoso de las cavas, que es eso que me deja esa dilatación que me están dejando el sanguíneo tanto de las cavas como de la cava superior como de la cava inferior. Más de la cava inferior porque ella es más ancha que la cava superior. Entonces me forma ahí ese seno venoso. Vamos a encontrar el tubérculo de Lower, que es esta zona que se eleva, que aquí no se nota muy bien, pero es esta elevación que tenemos acá, que me impide que estas dos sangres como que se encuentren cuando están llegando y hace que cambien de dirección. También se conoce como tubérculo intervenoso. Aquí lo vemos, miren, esto sería la pared posterior y entonces vamos a encontrar, esto sería el nodo sinusal, aquí, esto que ven de rojo es el nodo sinusal, que está ahí en la desembocadura de la vena cava superior. Esto es la vena cava superior, la vena cava inferior, y esto sería el tubérculo de Lower, que viene aquí. Entonces eso es lo que me regula esa sangre para que no choque. Y los músculos pectíneos, o para que no choquen con fuerza, y los músculos pectíneos me ayudan a que como se forma turbulencia allí, pues que no se produzcan coágulos. En la pared anterior vamos a encontrar, ya hablamos del orificio de lo que es la válvula auriculoventricular derecha, que se conoce con el nombre de tricúspide, que es esta que vemos aquí. Aquí la podemos ver, pared anterior, miren, válvula tricúspide, aquí están las tres cúspides, 1, 2 y 3. Vamos a encontrar también en la pared interna, que ya hablamos, lo que es el tabique interauricular, que es todo esto, y vamos a encontrar la fosa oval, que ya hablamos de ella, de cómo es ese vestigio de la comunicación arteriovenosa que existía en la etapa embrionaria. Y esto que lo rodea, que es el límite de esa fosa oval, se conoce como limbo de la fosa oval. Limbo límite, porque la palabra limbo significa límite. ¿Okay? Aquí lo vemos. Aquí estamos viéndolo en lo que es la pared interna.
Vemos esa zona que es la fosa oval. Y aquí vamos a verle el limbo, que es esa cresta que se levanta allí para limitarle ese repliegue. En la pared inferior, que es donde encontramos la desembocadura de la vena cava inferior, aquí la vemos, miren, esa desembocadura de esa vena cava inferior. Vemos también la válvula que ya le dijimos que era la válvula, perdón, era la de Eustaquio, la de la válvula de la cava inferior, y la de Tevesio es la desembocadura del seno coronario. Ahí tenemos la desembocadura y la válvula de Tevesio. Tenemos también lo que es la cara inferior, que sería esta, que es la que le acabamos de decir. Aquí estaría el seno coronario, la desembocadura de ese seno coronario y la desembocadura de la cava inferior. Aquí estaría la válvula o la semiválvula, porque en realidad ellas no son una válvula, son unos repliegues allí. La semiválvula de Tevesio y la semiválvula de Eustaquio. Hacia arriba, en la pared superior, pues vamos a encontrar la desembocadura también de la vena cava superior. Y por aquí, en esta zona más superficial, vamos a encontrar lo que sería el nodo sinoauricular o nodo sinusal, que aquí no se ve muy bien. Cuando veamos la parte eléctrica del corazón, lo veremos. Y vamos a encontrar también a lo que es la entrada a la orejuela derecha. Que sería esto que vemos aquí, la entrada hacia esa orejuela. Aquí está la vena cava, ¿sí? Aquí desembocadura de la vena cava superior, y faltaría aquí lo que es la entrada a la orejuela, que es toda esta derecha. Se llaman orejuelas porque cuando uno las mira de adelante parecen las orejas de un perro, de un cocker spanish o algo así, que caen. Entonces se ven así de esa manera. Bueno, características propias. Ya entonces aparecen unas características. Ya vimos la de la aurícula derecha. Ahora vamos a ver la de la aurícula izquierda. Y nos fijamos que la aurícula izquierda es como un maletincito, es más cuadrilátera, nos dicen los libros. Mírenla. Y es más alargada, pero es mucho más pequeña, ¿ok? Pero es más alargada. En ella también se van a encontrar 6 caras. Igual. Tendrá una pared externa, ¿sí? Que mirará lógicamente hacia la parte externa, la parte afuera, y ahí vamos a encontrar la entrada a la orejuela izquierda, ¿verdad? Vamos a encontrar además la pared posterior, que sería este. Bueno, este es un corte oblicuo que estamos haciendo, ¿sí? En este paciente, y lo estamos mirando. Esto sería la cara anterior, lo acabamos de abrir, y esto sería lo que es posterior, porque lo quité. Esto sería anterior, que sería lo que está aquí de este lado, y esto que está acá sería lo posterior, que está de este lado, pero lo estamos mirando desde adentro. Entonces esto sería cara posterior, ¿sí? La cara externa, que estaría mirando hacia lateral, que sería esto. En lo que es la pared inferior o cara inferior, que sería esta, que ya dijimos que a diferencia de la aurícula derecha, que la válvula es anterior, el sentido oblicuo, esta es de arriba hacia abajo, es vertical. Entonces lo vamos a encontrar ese orificio de la válvula auriculoventricular izquierda o bicúspide del lado en lo que es la pared inferior. Vamos a encontrar en la pared superior lo que es los 4 orificios que pertenecen a las venas pulmonares. 2 venas pulmonares derechas, 2 venas pulmonares izquierdas. De este lado estarían las derechas, de este lado serían las izquierdas. En la pared anterior vamos a encontrar lo que es la protuberancia aórtica y pulmonar. Recuerden que aquí es donde vemos cómo se eleva esa aorta y esa pulmonar, y me forma la eminencia esta atrial que veíamos en la parte externa. Eso me lo forma ahí en esta zona. Y en la pared interna pues vamos a encontrar el tabique interauricular, que me lo está separando de la aurícula derecha. Allí vamos a encontrar también algo de la fosa oval, pero en una menor proporción, ¿sí? Se considera que es de menor proporción, se ve mucho más pequeño, ¿ok?
que del lado derecho. Hablemos de los ventrículos. Entonces, los ventrículos, ¿qué esperamos encontrar? En los ventrículos vamos a encontrar columnas carnosas, que son todos estos músculos que ustedes ven. Son las columnas carnosas, ¿sí? Son músculos, son musculares. Vamos a encontrar los orificios atrioventriculares o auriculoventriculares que tenemos aquí. El aparato valvular, que es lo que constituye esa válvula que está cerrando ese orificio. Y lo que son los orificios arteriales, o sea, hacia donde se lleva la sangre para inyectarla a ese ventrículo, que en el caso del ventrículo derecho es a través de la arteria pulmonar y en caso del ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta. Entonces vamos a mirarla. Aquí vemos, esto es una visión superior, hicimos un corte transversal y lo estamos mirando desde arriba, ¿ok? ¿Qué podemos mirar aquí desde arriba? Ya cositas que hemos visto. Aquí vemos los orificios auriculoventriculares, ¿sí? O sea, esos espacios por donde va a pasar la sangre desde las aurículas hacia los ventrículos, que es donde van las válvulas auriculoventriculares para ayudarme a que no se regrese esa sangre. Aquí podemos ver que del lado izquierdo, la que está del lado izquierdo y la que está del lado derecho. ¿Okay? Entonces, ¿cuál está del lado derecho? ¿Cuál está del lado izquierdo? Recuerden que esto es una visión posterior. Aquí esto es posterior, esto es anterior. Así que esto sería derecho y esto sería izquierdo. Y además lo podemos saber porque aquí solo aparecen dos cúspides o dos valvas. Por eso es que esta se llama bicúspide o mitral. Y esta aparecen tres valvas. 1, 2 y 3. Entonces esta es una tricúspide. Además la tricúspide es mucho más grande porque la aurícula derecha es más grande y el ventrículo derecho es más grande que la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. ¿Listo? Ahora, eso en cuanto a lo que va de las aurículas a los ventrículos. Ahora, y los ventrículos sacan la sangre a través de estas dos vasos que están en la base también, y son las arterias, ¿verdad? La arteria pulmonar, que está siempre anterior, más adelante, que la aorta. Recuerden que la pulmonar atraviesa a la aorta, ya viene desde acá del ventrículo derecho y la atraviesa. Miren, aquí se ve más o menos cómo la atraviesa. Entonces nosotros siempre la vamos a ver anterior. Otra característica especial es que miren que estos senos, que se llaman senos de Valsalva, que tienen aquí, hay uno, en las dos hay tres, pero fíjense que en la pulmonar hay uno mirando hacia adelante y dos mirando hacia posterior. Uno mira hacia anterior y los dos miran hacia posterior. Mientras que en lo que es la aorta, los dos miran hacia anterior y uno es el que mira hacia posterior. Entonces eso también nos ayuda a ubicarlos. Allí los vemos, lo que son los orificios arteriales, ¿verdad? Con sus válvulas, con la válvula aórtica y la válvula pulmonar, que en conjunto se llaman válvulas sigmoideas o semilunares. Aquí vemos también lo que son las arterias coronarias aquí a los laditos. Bien importante porque ellas son las que me irrigan al corazón. Aquí en esta imagen también vemos, pero ya visto desde el ventrículo, y estamos viendo, miren, lo que es el orificio auriculoventricular del lado derecho, donde está la válvula tricúspide. Y vemos también lo que es el orificio que me comunica con la arteria pulmonar, donde va a estar la válvula pulmonar. Acá va a estar la válvula tricúspide. Allí también lo vemos, pero ahora estamos viendo el izquierdo, ¿sí? Este es el ventrículo izquierdo. Y entonces estamos viendo ese espacio que tenemos aquí, que está donde está ese orificio arterial. Aquí se cortó hasta lo que era la válvula, se quitó, pero aquí vemos el espacio. Entonces miren, esto es aurícula, esto es ventrículo. Ese espacio que está aquí es el orificio auriculoventricular, donde irá la válvula bicúspide o mitral. ¿Alguien iba a preguntar algo?
donde va la válvula bicúspide o mitral. Allí vemos también lo que es el orificio arterial, que en este caso, como esto es ventrículo izquierdo, esto será la arteria aorta. Y fíjense cómo ella viene desde aquí de una manera oblicua hacia arriba, ¿sí la ven? Y miren cómo la pulmonar, el tronco de la pulmonar, la atraviesa. Por eso entonces que ella se ve posterior. En cuanto a lo que son las trabéculas carnosas, que ya dijimos que eran los músculos, ellas van a estar de varios tipos. Miren, aquí tenemos, todas estas son trabéculas carnosas, pero estas son llamadas columnas, ¿ok? Se denominan columnas, estas trabéculas carnosas. Fíjense que están hacia esta pared lateral. Ellas están allí prácticamente en todo lo que es el ventrículo. Esto es el caso del ventrículo derecho. Están allí ayudándonos a evitar lo que es la formación de coágulos. Aquí las vemos en otra perspectiva. Miren, vemos un plano cartesiano, un lado, el eje de las X y el eje de las Y. Fíjense cómo ellas están pegadas a las paredes, esas columnas carnosas, que se conocen como de tercer orden. ¿Sí? Estas columnas carnosas, miren dónde están. Diferente a los músculos papilares, que serían estos. Ellas están en esta zona. Siempre están pegadas o están aquí, mírenlas, o de estos lados. Pero nunca van desde este lado hasta acá formando puentes. Esas son las de segundo orden, que se denominan puentes. Mírenlo, aquí hay uno. Aquí vemos este puente que está aquí, que es lo que me va a formar la llamada banda moderadora, ¿sí? Que me sirve de apoyo, miren, a lo que son los músculos papilares. Me está formando un puente entre lo que es el septum o tabique interventricular y la pared lateral. Miren, está formando un puente. Entonces se conocen como puentes o columnas carnosas de segundo orden. Aquí la vemos, miren. Esta es la banda moderadora. Miren aquí. Acá también vemos la cresta, esta cresta auricular, que también hace parte de esas columnas, de esos puentes o trabéculas carnosas de segundo orden. Y encontramos lo que son los músculos papilares. Aquí vamos a encontrar los músculos papilares, que miren, estos músculos van desde las paredes, este va desde el septum, y este va desde lo que es la banda moderadora de este tabique. Allí va desde ese puente. Aquí los vemos, mírenlo. Miren los que están allí con la banda moderadora o con el puente. Y ellos se van a fijar a través de estas extensiones, que son extensiones tendinosas de tejido conectivo, se van a fijar a lo que son las valvas de las válvulas, ¿ok? A través de esas extensiones que se conocen como cuerdas tendinosas. Aquí las vemos, miren, esas cuerdas tendinosas como están agarradas con los músculos papilares, ¿sí? Estos músculos papilares, como hay tres valvas, pues aquí habrá tres músculos papilares. Miren, aquí hay uno, este que es lateral, posterior y anterior. Y este que es el ventrículo izquierdo, que nada más tiene dos válvulas, la bicúspide o mitral, entonces habrá dos músculos papilares, ¿verdad? Uno anterior y uno posterior. Pero el posterior es algunas veces bivalvo, tiene dos, son dos en uno. Aquí vamos a encontrar el aparato valvular, que es todo esto que ustedes ven de color blanquecino y todo esto que está aquí afuera. En ese aparato valvular de las válvulas auriculoventriculares, que son estas dos, la tricúspide y la mitral, vamos a encontrar esta zona que se conoce como trígono fibroso. Este trígono fibroso se llama así trígono porque tiene forma triangular, tiene tres lados, miren. Ese trígono fibroso me está separando. Este que es medial o interno me está separando a la aurícula, al aparato valvular
tricuspidio del aparato valvular bicuspidio o mitral. Y además este que es lateral, este trígono fibroso lateral me está separando al aparato valvular mitral o bicuspidio de lo que es el aparato valvular de la válvula aórtica. ¿Qué encontramos en ese, además en ese aparato valvular? Vamos a encontrar el anillo fibroso, que es todo esto que me está rodeando y que tiene un repliegue, ¿sí? Que me está rodeando a esa válvula como tal. Es un repliegue que está allí rodeando. Vamos a encontrar las valvas, en este caso la bicúspide, dos valvas, ¿verdad? Una, dos, bicúspide o mitral. Vamos a encontrar también acá, por ejemplo, estas, bueno, aquí estas valvas tendrán acá de este lado, perdón, del lado derecho, la válvula tricúspide 3, entonces tendrá tres valvas, 1, 2 y 3. Estas valvas, cada valva de esta va a tener dos caras, va a tener una cara que mira hacia arriba, hacia las aurículas, que es esta que estamos viendo, y una que mira hacia abajo, que no la estamos viendo, que estaría debajo de esta, que mira hacia el ventrículo, entonces se llamará cara auricular, la que mira para la aurícula, y cara ventricular, la que mira para el ventrículo. Cada valva posee esta estructura, un borde adherente, que ese es el borde que permite que ella se fije a lo que es el anillo fibroso. ¿Sí? Pues se llama borde adherente o borde fijo. También le dan el nombre a algunos libros. Entonces la válvula, mírenlo aquí, este sería el borde adherente de esta y el borde adherente de esta estaría acá. Y va a tener también, cada valva tendrá un borde libre, que sería este, que es donde se van a insertar estas cuerditas llamadas cuerditas tendinosas o cuerdas tendinosas, que son las que van a anclar, con las cuales se insertan los músculos papilares, ¿sí? Ese borde libre. Allí tenemos las cuerdas tendinosas, miren las que ya las hemos visto. Por acá miramos cómo están ubicadas. Esto es en la bicúspide. ¿Cómo sabemos que es esta es la tricúspide, perdón? Porque miren que tiene los tres músculos papilares. Tres cúspides, 1, 2 y 3. Entonces aquí vemos las cuerdas tendinosas y cómo ellas van fijas a esos músculos papilares. Comprender, por favor, que los músculos papilares no me ayudan a abrir las válvulas, ¿ok? Las válvulas abren y cierran por presión. Los músculos papilares lo que me van a ayudar es a que cuando se cierren las válvulas no se pasen hacia el lado de las aurículas, ¿sí? Como cuando alguien en una puerta de vaivén que no tiene, que abre hacia los dos lados, usted la tira duro, ella se pasa. ¡Pum! Si eso ocurre, deja de sellar y la sangre se va a devolver y entonces el corazón se convierte en un corazón insuficiente porque parte de la sangre que debe salir eyectada se va a devolver. O sea que a los tejidos no le va a llegar la cantidad de sangre necesaria. Ok. Entonces cuando aparece la insuficiencia valvular. Sí. Y entonces eso se traduce en una insuficiencia cardíaca. Cuando aparece la insuficiencia. Ok, entonces miremoslo de otra manera. Aquí en un dibujo. Esto sería lo que es el anillo fibroso, ¿verdad? De la válvula. Esto sería las valvas 1, 2, 3. Aquí tenemos la tricúspide. Esto sería el borde adherente. Y esto sería, este de color verde, el borde libre. ¿Ok? Ahora, mirándolo desde abajo, porque entonces aquí tenemos, esto es, ¿se acuerdan que tenía dos caras? Esto que yo estoy mirando aquí arribita sería la cara auricular de las valvas. Pero esto que yo estoy mirando por aquí debajo, esto sería la cara ventricular de las valvas. Y aquí vemos donde aparecen las cuerdas tendinosas y cómo ellas se van a fijar a lo que son esas valvas. Ahora,
Pero esas cuerdas tendinosas las hay de primero, segundo y tercer orden. Las de primer orden se fijan al borde libre, así como ya dijimos. Las de segundo orden se van a fijar a lo que es entre el borde adherente y el borde libre, en el cuerpo de la valva. Y las de tercer orden se fijan desde el anillo fibroso hasta el borde adherente. Y entonces la refuerzan. Aquí tenemos lo que son las válvulas sigmoideas o válvulas semilunares. ¿Okay? Ellas son, recuerden, hacia adelante, la pulmonar, hacia atrás, esto es anterior, esto es posterior, hacia posterior, lo que es la aorta, la válvula aórtica. Veámosla. Aquí hemos hecho un corte longitudinal de esta válvula aórtica y la separamos, la abrimos. En ella, ¿cómo sé que es la aorta? Fácil, por estos agujeros que ustedes ven aquí. Estos agujeros son la desembocadura de lo que es la entrada a lo que es las arterias coronarias, que es la primera rama que da la aorta en la aorta ascendente. Las primeras ramas son para el corazón. Entonces aquí nos damos cuenta por eso, porque la otra es igualita, pero no tiene la pulmonar, pero no tiene estos agujeros, ¿ok? Que son los agujeros coronarios para las arterias coronarias. Allí en ella se va a encontrar también un borde, este borde adherente que va aquí pegado y también va pegado por acá. Ese borde adherente va a tener también un borde libre, también conocido como lúnula o borde semilunar, porque tiene forma de una media luna. También vamos a encontrar en ese borde semilunar, lúnula o borde libre, vamos a encontrar este nódulo, ¿sí? Que va a recibir el nombre de acuerdo a, van a estar presentes tanto en la arteria, en lo que es la válvula aórtica, como en la válvula mitral, ¿sí? Los nódulos. Esos nódulos, cuando la válvula se cierra, vamos a ver si por acá vemos una cerradita, mírenlo, aquí estarían los nódulos, ¿los logran ver? Cuando la válvula se cierra, todos esos nódulos coinciden. Miren cómo están coincidiendo allí. Y eso le brinda cierta fortaleza también a esa zona. Esos nódulos en lo que es la válvula aórtica reciben el nombre de nódulos de Morgani, y en la válvula pulmonar reciben el nombre de nódulos de Arancio, porque allá también están. Aparecen también estos senos, aquí donde se acumula sangre, estos senos que se conocen como senos de Valsalva. Importante porque en esta zona, cuando la sangre se regresa, el corazón es el único órgano que se nutre con sangre en lo que es diástole, cuando está relajado, mientras que los demás órganos se nutren cuando el corazón está en sístole, o sea, cuando está contraído. Porque durante la sístole estos agujeros se cierran. Por la misma sístole ventricular ellos colapsan un poco y entonces no dejan pasar sangre. Por eso es que ellos reciben mejor la sangre cuando están en reposo, cuando están en diástole. Por eso cuando nosotros queremos, cuando alguien las coronarias están obstruidas, no le llega bien la sangre, el corazón entra en sístole, pues le va a llegar mucho menos riego. Entonces nosotros buscamos dilatar, ¿verdad? Entonces colocamos vasodilatadores para que eso se dilate y puedan entrar de mejor manera. Aquí vemos cómo se juntan esos nódulos, miren, los nódulos de Morgani. Aquí vemos una arteria aórtica, vemos los nódulos, vemos la lúnula, vemos los senos de Valsalva, vemos el borde adherente y estamos viendo los orificios para las coronarias, las arterias coronarias, tanto derecha como izquierda. Quiere decir que entonces esto es la válvula aórtica. El ventrículo derecho
¿Qué diferencia tiene del ventrículo izquierdo? Que las paredes son menos gruesas. Ok, no sé si ya lo habían notado, pero las paredes, miren qué tan gruesas son. Lógicamente son más gruesas que las aurículas, eso sí, pero sus paredes son más gruesas que la del ventrículo, son menos gruesas, perdón, que la del ventrículo izquierdo. Es más amplio, ya habíamos hablado de eso, porque él se encarga más de lo que es volumen, el retorno venoso, que de la presión, mientras que el ventrículo izquierdo sí necesita más presión. Y esto ya nos dice algo, que el calibre, o sea, el ancho, el volumen de una cavidad es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más grande sea una cavidad o un ducto, un conducto, menor presión va a tener, ¿verdad? Entre más pequeño sea una cavidad, un conducto, la luz de ese conducto, su presión va a ser mucho más fuerte. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre ahí. Allí vamos a encontrar esta cresta, la cresta supraventricular, que también hacía parte de lo que son los, junto con estos músculos de segundo orden. ¿Recuerdan que habíamos visto los puentes? Aquí, esta cresta supraventricular, que solo está ahí en el ventrículo derecho. Que se continúa aquí con esta, que también es, recuerden que es parte muscular, aquí donde están las columnas musculares. Tenemos también lo que es esta zona que se denomina infundíbulo de la arteria pulmonar, que me ayuda también a dar origen a lo que es la elevación del atrio. Esta parte que está aquí, el seno arterial que se eleva, lo vemos desde afuera, esa elevación, ese infundíbulo. Este infundíbulo se llama así porque infundíbulo significa embudo. O sea, miren que aquí comienza mucho más ancho y acá termina, perdón, mucho más pequeño. Allí vemos el tronco de la pulmonar para saberlo. Aquí estaría el tronco de la pulmonar, o sea que esta válvula es la válvula pulmonar. Recuerden que ella siempre está anterior y aquí se ve. Esta sería la aorta. Vamos a encontrar toda esta zona que es el tabique interventricular, el que me está separando a este ventrículo derecho del ventrículo izquierdo que estaría hacia acá. Allí pues también vamos a encontrar en este lado derecho lo que son los músculos papilares. Ya los vimos. Los músculos papilares anteriores, mírenlo, que en este caso vino doble. Tenemos la trabécula del septo marginal, o también conocida como banda moderadora. Tenemos también el músculo papilar posterior y el músculo papilar septal o interno o superior. Algunos libros dicen el músculo enano de Lancisi, le dan ese nombre en algunos libros. Fíjense dónde están esos músculos papilares. Recordar que ellos no me ayudan a abrir la válvula, me ayudan en cuando cierren no se pasen no se vuelvan insuficientes. ¿Ok? No se pasen hacia el otro lado. Las valvas pulmonares, pues ya sabemos que hay dos anteriores, miren, y una posterior, eso es la pulmonar, ¿verdad? Lo que son las pulmonares. Aquí podemos verla, miren cómo está hacia anterior, una, y hacia posterior, dos valvas. O senos de Valsalva, como ustedes le quieran decir. Aquí vemos el ventrículo izquierdo, fíjense las paredes, mucho más gruesas, y eso es sencillo comprenderlo. Cuando ellas lo que hacen es bombear sangre. El ventrículo derecho la bombea hacia los pulmones y el ventrículo izquierdo la bombea hacia lo que es la aorta, o sea, para todo el cuerpo. Entonces, pues por lógica, a quien le toca hacer mucho más fuerza, mucha más presión, es al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, su trabajo será mucho más extenuante y como él es un músculo estriado, el músculo estriado, así como son los músculos estriados esqueléticos, lógicamente el eje estriado cardíaco tiene unas diferencias allí, los discos intertecales que lo hacen parecer de otra manera. Este señor, también como el músculo estriado esquelético, pues si se ejercita, se aumenta de tamaño y entonces él va a estar más aumentado de tamaño por eso, porque le toca bombear a todo el cuerpo, mientras que el ventrículo derecho solo lo hace a los pulmones.
Es una cavidad mucho más pequeña que la del derecho. Ya dijimos que este se encarga de presión, por lo tanto va a ser más estrecho. Y el otro de volumen, por lo tanto el otro va a ser mucho más ancho. Vamos a encontrar también, así como encontrábamos el infundíbulo pulmonar, aquí vamos a encontrar el vestíbulo aórtico, que sería aquí más o menos, que aquí no se ve muy bien, pero lo que sería la entrada, vestíbulo, introito o entrada a la aorta. ¿Okay? Por eso vestíbulo aórtico. También encontraremos el tabique interventricular visto desde este lado, ¿verdad? Que es el que me separa al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Y aquí vemos cómo vendría esa aorta ascendente que va por detrás de ese tronco de la arteria pulmonar. Allí vemos el vestíbulo aórtico, ahora sí, de mejor manera. Esta es la aorta con su válvula aórtica. Miren, ahí están los agujeros para las coronarias. Y vean aquí donde está también ese vestíbulo, esa entrada, que también es infundibular, ¿sí? Que tiene como forma de embudo, pero invertido. Aorta ascendente, que ahí la tenemos. Ya sabemos que esa es la primera porción de la aorta ascendente. La próxima clase la detallaremos bien, cómo se convierte en callado, cuáles ramas va dando, eso lo vemos en sistema vascular. Aquí están los músculos papilares, que aquí como solo hay dos válvulas, hay dos músculos papilares, uno anterior y uno posterior. Ahí tenemos el anterior y ahí tenemos el posterior. Bueno, la válvula aórtica, a diferencia de la pulmonar, tiene dos senos de Valsalva o dos valvas anteriores y una valva o seno de Valsalva posterior. Aquí vemos la forma triangular que tiene este ventrículo izquierdo, ¿sí? Y vemos cómo esa forma triangular también pasa a lo que es el tabique, ¿verdad? Interventricular, que va a tener también esa forma. Aquí vemos que ese tabique interventricular, vemos que tiene una convexidad, aquí la logramos ver, mírenla, aquí se ve mejor. Una convexidad hacia este lado, que es el lado derecho. Mírenlo aquí. La convexidad aquí, pues no se nota de mucho, pero aquí sí. Una convexidad, que es esta. Hacia arriba, fíjense que él se continúa aquí con una parte fibrosa. Ahí tiene una parte carnosa, que sería esta, o muscular. Sería todo esto, que es carnoso o muscular, que hace parte de lo que es miocardio. Miren ahí la porción muscular, esa de color verde, y esta porción que es membranosa, que es la porción superior. Aquí también lo vemos de mejor manera. Miren, este es el septum o tabique interventricular. Esto sería el ventrículo derecho, este sería el ventrículo izquierdo. Entonces fíjense que aquí está la convexidad, ¿verdad?, hacia el lado derecho, y vemos lo que es la porción muscular, músculo miocardio, y vemos la porción membranosa, que es ese talquito que vemos allí. Ahí la tenemos, parte interventricular y auriculoventricular. Ahora, esa porción membranosa se divide en dos. Esta porción que es interventricular porque está entre los ventrículos, y esta porción que es auriculoventricular porque además de estar entre la aurícula, va a estar también entre los ventrículos. Allí vemos la irrigación del corazón. Hablemos de la irrigación. La irrigación está a cargo de la primera rama de la aorta, que son las arterias coronarias, ¿sí? Esta que sería la arteria coronaria derecha y esta que sería la arteria coronaria izquierda. Normalmente la irrigación está dada más que todo por la arteria coronaria derecha, pero genéticamente a veces varía y entonces se habla de las predominancias. Entonces a veces, la mayoría del tiempo predomina más arterias, ramas que salen de la arteria coronaria derecha.
Pero hay algunas veces que aparece en menos proporción, en menos porcentaje, unas variaciones genéticas en donde quien da más ramas es la coronaria izquierda, quien irriga más al corazón. Allí las vemos vistas desde arriba, miren a dónde van, hacia los lados, lo que sería en este caso la coronaria derecha, esta, y esta que sería la arteria coronaria izquierda, y fíjense cómo ellas, miren, van hacia posterior y también aquí no vemos, pero van hacia la parte inferior, también aquí bajando, aquí sí se ve. Bueno. Profe, disculpe, ¿cuál es la arteria irriga más, la derecha o la izquierda? Normalmente la predominancia es derecha, como en un 80% o 75% de las veces, de las personas. Generalmente las ramas, ahí tiene mayor rama en la derecha. Pero hay un porcentaje de un 25 a un 30% que en algunas personas ocurre lo contrario. La coronaria izquierda irriga más. Eso se llama predominancia. Entonces, eso se estudia con arteriografía en cada paciente. Se hace arteriografía para mirar cuál es la predominancia. Profe, disculpe, pero yo he visto más patrón coronario izquierdo que derecho. Bueno, pero se dice que en los libros nos muestra que a partir de la derecha sale más. Lo que pasa es que el patrón coronario es porque ella, si tú la ves aquí, fíjate, cuando ella te da las dos ramas, que ahorita la vamos a ver, que te da la circunfleja y esta interventricular, viene hacia acá. Pero anterior. Eso, la interventricular anterior o descendente anterior. Ella, pero fíjate la derecha, mira esta derecha, las que me va dando, que ahorita vamos viendo, que son ramas grandes, mientras que estas solo me dan septales y me dan longitudinales. Esta también me dan septales, me dan estas que vemos aquí, que ahorita las vamos a ir viendo, y me dan las ramas que salen. Posterior, la derecha. Sí, aquí no la vemos, aquí sí se ve, pero nos da también lo que son las arterias que van al nodo sinusal y a las aurículas. Ellas parten de aquí, de la derecha. Por eso se habla de eso. Eso, entonces, si tú sumas eso, ya ahí te va diciendo, hey, sí, es más de este lado. Cuando me hablas de la porción ventricular, pues sí, la izquierda repartiría más a los ventrículos. ¿Oíste? Ok, profe, gracias. Listo. Entonces seguimos. Allí vemos los ventrículos. Entonces, mire, visto desde posterior, aquí está el surco interventricular, ventrículo izquierdo, este de amarillo, ventrículo derecho. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Para mirar un poco la irrigación. Ahora aquí vemos, ya quitamos y lo que vamos a decir es qué irriga, qué porción irriga la arteria coronaria derecha. Entonces vemos, por ejemplo, la arteria coronaria del lado derecho va a irrigar lógicamente a lo que es el ventrículo derecho y a una parte del ventrículo izquierdo. Miren, porque recuerden que esto aquí también es ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, miren cómo me irriga toda esta zona del ventrículo derecho y una parte. En algunos libros dice, se irriga todo el ventrículo izquierdo, derecho, excepto porque hay una parte del también que no la irriga. Miren, esta zona también es del ventrículo derecho, pero no está irrigada, sino por la izquierda. ¿Ok? Entonces allí vemos cómo parten esta irrigación. Ahora, esto es bueno porque fíjate que a veces algunas de estas ramas pueden colapsar, pues la otra me logra irrigar una partecita ahí de esa zona. Entonces eso sería algo positivo, ¿verdad? Y en cuanto a la coronaria izquierda, bueno, ya vimos que ella irriga el ventrículo izquierdo casi todo y una porción del ventrículo derecho, que es esta que está aquí, más cerca del septo, en la cara anterior. Bueno, aquí vamos viendo entonces cómo ocurre esta irrigación, que es mayor la del tabique interventricular en la coronaria, en la interventricular, sí, como tal, lo que es en el septum, ella da mayor irrigación. Veamos las ramas, entonces aquí vamos viendo las ramas que salen de la arteria coronaria derecha.
vamos viendo esta rama, que es la rama del nodo sinusal, la que va hacia el nodo sinusal, que es esta también que vemos por aquí, y que miren que me irriga tanto a la aurícula derecha como a la aurícula izquierda. Vean dónde va esa rama. También vamos a encontrar la arteria esta, que se conoce como arteria del cono arterioso, porque recuerden que aquí está el cono arterial, ¿sí? Esa elevación de la arteria pulmonar, que es esta, ese cono arterial. Entonces se llama así arteria del cono arterioso porque ella me irriga esta zona que está aquí. Tenemos también la rama marginal de esa arteria coroneal derecha, que miren va hacia la parte posterior, y ella yendo para allá saca esta rama, que es la rama marginal de esa arteria coronaria derecha. Y vamos a encontrar estas ramas que también proceden de esa arteria coronaria derecha, que son las ramas auriculares. También tenemos, lógicamente, hacia posterior la que tú nos dijiste, que ella viene así, de esta manera, y luego baja. Y forma lo que es, que en algunos libros le dicen descendente, coronaria descendente posterior, o para llevar como el derrotero de surco interventricular, pues también se le da el nombre de arteria interventricular posterior. Aquí también vemos lo que es la rama posterior, cómo me le da a esa. ¿Se acuerdan que esta zona es irrigada por la arteria coronaria derecha, esta zona del ventrículo izquierdo, que es con esta rama posterior que va hacia ese ventrículo izquierdo? Miren que son bastantes ramitas. Aquí pues vemos también otra arteria que se me olvidaba, que es la arteria del nodo auriculoventricular. Miren que ella es mucho más interna, que también sale de lo que es la arteria coronaria derecha y va hacia el nodo auriculoventricular, ¿okay? Que es el segundo nódulo que veremos cuando veamos lo que es constitución, lo que es el sistema eléctrico del corazón. Esto sería la arteria coronaria izquierda. Entonces hablemos de esa coronaria izquierda, que es esta que nace aquí. Y miren que allí mismo, desde su nacimiento, da dos ramas. Y se divide, una que coge hacia atrás y va dando ramas, y otra que baja, que es la que tú nos dijiste también, que es la descendente anterior o interventricular anterior. Vamos a verla. Aquí la tenemos, arteria interventricular anterior o arteria coronaria descendente anterior. Y esta que sería la circunfleja, ¿sí? Bueno, aquí también está interventricular anterior, ¿sí? Me da las septales, ¿verdad? Las que van aquí para el septum o tabique interventricular. Y tenemos la rama circunfleja, que era la que les decía, que va hacia la parte posterior dando ramas a toda esta zona. Allí va a estar esa circunfleja. Mírenla, cómo viene desde allá adelante, sigue aquí la circunfleja, dándome ramas. Y aquí lo que es la rama marginal, esta que está aquí, que también procede de la circunfleja, pero es la rama marginal de esta arteria, de la arteria coronaria izquierda. Aquí vemos unas ramas auriculares que van para lo que es la parte inferior de las aurículas, de la aurícula izquierda, básicamente. Y vemos también esta zona que tenemos aquí, que hace parte, esta circunfleja, donde ella termina, que me está irrigando esa zona del ventrículo derecho, ¿ok? Esta que tenemos aquí. Y vamos al drenaje venoso. El drenaje venoso, pues si conocemos lo que es la irrigación, es sencillo el drenaje venoso, porque hay que recordar algo. Si ya revisaron sistema vascular, han leído cositas, las venas acompañan a las arterias y generalmente llevan el nombre de ellas. Entonces, si hay una arteria interventricular anterior o descendente anterior, pues habrá una vena interventricular anterior o descendente anterior, ¿okay? Entonces es mucho más sencillo. Básicamente, pues ellas van a drenar estas venas cardíacas, tenemos aquí las anteriores, que van a drenar directamente
drenan directamente a la aurícula derecha, fíjense. Ellas drenan directamente. Estas que tenemos aquí, que son las cardíacas anteriores, que son menores, se conocen como accesorias, porque drenan directamente. Y estas, que son las mínimas, que van a drenar aquí a lo que sería la válvula, estas que están aquí, las arterias mínimas, a la válvula de Tevesio, que hace parte de la válvula de lo que es el seno coronario, de la abertura del seno coronario en la aurícula derecha. Más o menos eso sería aquí, en esta zona. Tenemos también entonces la vena coronaria mayor, que sería esta, también conocida como cardíaca magna, que va a llevar su contenido aquí al seno coronario. Ya el resto todas terminan en el seno coronario. Entonces esta magna, que es más ancha, o coronaria mayor, miren, está en sentido horizontal. Ella viene desde acá en sentido horizontal, miren, y viene desde esta zona que sería esta sería vena ascendente, coronaria ascendente, vena, o para llevar el mismo derrotero, la vena interventricular anterior. Ella va a drenar en este seno, que es el seno coronario, esto que vemos aquí, esto que está bastante ancho, seno venoso coronario. Y allí también van a drenar lo que es la vena posterior del ventrículo izquierdo, esta que sería la interventricular posterior, o vena cardíaca media, la vena cardíaca menor, que viene acá de esta zona de lo que es el ventrículo derecho, de la aurícula y el ventrículo derecho viene, y drena aquí también. Miren aquí donde viene esa vena cardíaca menor. Y tenemos también la vena oblicua de la aurícula izquierda, que viene por toda esta zona, y también va a terminar drenando en el seno venoso, que todo eso va a llegar a la aurícula derecha. ¿Preguntas?